El siguiente procedimiento de contención fue unánimemente aprobado por el Comité Ejecutivo del Todo de los directores del sitio y el Consejo O5. Objeto. SCP-001, un disco de vinilo. Clasificación del objeto. Taumiel, valoración subjetiva. Procedimientos especiales de contención. Fue la opinión unánimemente subjetiva del Comité Ejecutivo del Todo de los directores del sitio del 3 de mayo de 2000. Que la casilla de entrada de la base de datos de SCP-001 debería ser bloqueada a ediciones, y que solo esté disponible su modificación con 7 llaves privadas, pertenecientes a los miembros del Consejo O5. Fue la opinión mayoritariamente subjetiva del CEDTDLDDS que el objeto que se cree que ha sido más recientemente designado como SCP-001 ya no debería otorgársele una designación SCP, y debería ser almacenado en un armario estándar de contención de alto valor en el sitio 19. Fue la opinión unánime del CEDTDLDDS que no deben hacerse afirmaciones objetivas o declaraciones, bajo ninguna circunstancia, en la página principal de SCP-001 de la base de datos de la Fundación, sino solo registros verificablemente reales de las opiniones de los consejos administrativos de la Fundación en el pasado. Fue la opinión mayoritaria del Consejo O5 el 3 de mayo de 2000. Que, en la eventualidad de que la entidad Taumiel, es decir la doctora Meri Nakayama, o cualquier otra entidad que afirme ser ella establezca contacto con la Fundación SCP, sea referida al Consejo O5 para establecer negociaciones y cooperación. Fue la opinión mayoritaria del Consejo O5 que ningún esfuerzo se realizará, en este momento, para neutralizar a la entidad Taumiel o a las vulnerabilidades de la posición de la base de datos de SCP-001. Descripción. Fue la opinión unánime del CEDTDLDDS y del Consejo O5 el 3 de mayo de 2000. Que toda declaración de hechos realizada en esta página específica de la base de datos de la Fundación SCP, Procedimientos, 001, SCP-001-FTML, se vuelva objetivamente cierta. La opinión unánime previa del CEDTDLDDS y del Consejo O5 sostiene que las modificaciones de esta página acarrean vastas, y potencialmente infinitas, consecuencias de modificación de la realidad de categoría capacidad Aleph, la preocupación más grande de todas. La opinión unánime previa del CEDTDLDDS y del Consejo O5 sostenía que no deben desempeñarse pruebas posteriores sobre estos efectos, debido a los potenciales escenarios de clase XKZLKVKZK que se cree que son altamente probables con dichas pruebas. Fue la opinión unánime del CEDTDLDDS que otras páginas dentro de la sección Procedimientos, 001 de la base de datos de la Fundación no tienen efectos anómalos, y que versiones previas de la base de datos de SCP-001 que lleven al supuesto descubrimiento de los efectos de SCP-001, y a la posible creación de la entidad Taumiel, deben ser almacenadas como subpáginas en este directorio para referencia. Fue la opinión unánime del CEDTDLDDS que todos los espacios en blanco de la base de datos de la Fundación deben ser chequeados por anomalías posteriores de modificación de la realidad de categoría capacidad Aleph, y que solo una serie de 1000 espacios de la base de datos completamente chequeados deben estar disponibles para el personal de la Fundación, a los fines de designar nuevos procedimientos especiales de contención en cualquier momento dado. Procedimientos, 001, anteriores, 18 febrero 2000. 1 FTML. Registro de cambios de la base de datos de la Fundación. Creando nueva documentación SCP. Intentando en la casilla 2. Pero los efectos del objeto podrían moverlo hacia 001. Tuve que hacer que los administradores desbloquearan el casillero 001 vacío. ¿Por qué estaba vacío? Es conveniente, supongo, solo por si acaso. Nakayama, 18 febrero 2000. 11:34 am. Objeto. SCP-001. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-001 debe ser mantenido en un armario de almacenamiento de bajo valor estándar en el sitio 91A. La investigación adicional sobre los efectos de SCP-001 será la responsabilidad de la numeróloga jefe del sitio 91A, la doctora Meri Nakayama. Descripción. SCP-001 es un disco de vinilo que contiene el álbum de Esquivel de 1958 explorando nuevos sonidos en estéreo, RCA. El álbum ejerce un impacto anómalo sobre las listas numéricas digitales que lo contienen. Al ser incluido en un texto guardado digitalmente, siempre terminará en el primer lugar, incluso si la intención fue que estuviera ubicado en otra posición.
SCP-001 fue enviado a la revista Billboard como un ejemplar para reseña, previo a su lanzamiento en 1958. Sus efectos no fueron descubiertos hasta diciembre de 2000. En la sede central de la revista, cuando el pasante de Billboard MS, quien fue asignado con la tarea de actualizar los archivos manuales de los álbumes de revisión a un formato de base de datos, notó los efectos de SCP-001 y los informó a sus superiores. Se están llevando a cabo esfuerzos para localizar a los empleados de la RCA responsables de enviar a SCP-001 a la revista. La teoría de contención primaria actualmente sostiene que SCP-001 fue un vulgar intento para manipular la clasificación de álbumes de Billboard, que fracasó debido a la composición tipográfica manual, en uso por la revista, durante la época. Procedimientos, 001, anteriores, 18 febrero 2000. 2 FTML. Registro de cambios de la base de datos de la Fundación. SIP, lo moví inmediatamente. Extraño, gracioso. Voy a investigar esto más, podría haber cierto potencial aquí. Además, corregí un error de tipeo, gracias al Dr. A. Morales. Nakayama, 18 febrero 2000. 11:41 am. Objeto. SCP-001. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-001 debe ser mantenido en un armario de almacenamiento de bajo valor estándar en el sitio 91A. La investigación adicional sobre los efectos de SCP-001 será la responsabilidad de la numeróloga jefe del sitio 91A, la doctora Meri Nakayama. Descripción. SCP-001 es un disco de vinilo que contiene el álbum de Esquivel de 1958 explorando nuevos sonidos en estéreo, RCA. El álbum ejerce un impacto anómalo sobre las listas numéricas digitales que lo contienen. Al ser incluido en un texto guardado digitalmente, siempre terminará en el primer lugar, incluso si la intención fue que estuviera ubicado en otra posición. SCP-001 fue enviado a la revista Billboard como un ejemplar para reseña, previo a su lanzamiento en 1958. Sus efectos no fueron descubiertos hasta diciembre de 2000. En la sede central de la revista, cuando el pasante de Billboard MS, quien fue asignado con la tarea de actualizar los archivos manuales de los álbumes de revisión a un formato de base de datos, notó los efectos de SCP-001 y los informó a sus superiores. Se están llevando a cabo esfuerzos para localizar a los empleados de la RCA responsables de enviar a SCP-001 a la revista. La teoría de contención primaria actualmente sostiene que SCP-001 fue un vulgar intento para manipular la clasificación de álbumes de Billboard, que fracasó debido a la composición tipográfica manual, en uso por la revista, durante la época. Procedimientos, 001, anteriores, 1 abril 2000. 1 FTML. Registro de cambios de la base de datos de la Fundación. Revisión importante, de un día, de los procedimientos de contención, Nakayama, 1 abril 2000. 9:41 am. Objeto. SCP-001. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-001 debe ser mantenido en un armario de almacenamiento de bajo valor estándar en el sitio 91A. La investigación adicional sobre los efectos de SCP-001 será la responsabilidad de la numeróloga jefe del sitio 91A, la doctora Meri Nakayama. Todos los investigadores de nivel 2 en el sitio 91A le darán a la doctora Nakayama $5, de ser posible, durante su hora de almuerzo, el 1 de abril de 2000. Descripción. SCP-001 es un disco de vinilo que contiene el álbum de Esquivel de 1958 explorando nuevos sonidos en estéreo, RCA. El álbum ejerce un impacto anómalo sobre las listas numéricas digitales que lo contienen. Al ser incluido en un texto guardado digitalmente, siempre terminará en el primer lugar, incluso si la intención fue que estuviera ubicado en otra posición. SCP-001 fue enviado a la revista Billboard como un ejemplar para reseña, previo a su lanzamiento en 1958. Sus efectos no fueron descubiertos hasta diciembre de 2000. En la sede central de la revista, cuando el pasante de Billboard MS, quien fue asignado con la tarea de actualizar los archivos manuales de los álbumes de revisión a un formato de base de datos, notó los efectos de SCP-001 y los informó a sus superiores.
Se están llevando a cabo esfuerzos para localizar a los empleados de la RCA responsables de enviar a SCP-001 a la revista. La teoría de contención primaria actualmente sostiene que SCP-001 fue un vulgar intento para manipular la clasificación de álbumes de Billboard, que fracasó debido a la composición tipográfica manual, en uso por la revista, durante la época. Procedimientos, 001, anteriores, 1 abril 2000. 2 FTML. Registro de cambios de la base de datos de la Fundación. ¿Qué carajo, pero? ¿Qué carajo? Nakayama, 1 abril 2000. 12:54 pm. Objeto. SCP-001. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-001 debe ser mantenido en un armario de almacenamiento de bajo valor estándar en el sitio 91A. La investigación adicional sobre los efectos de SCP-001 será la responsabilidad de la numeróloga jefe del sitio 91A, la doctora Meri Nakayama. Descripción. SCP-001 es un disco de vinilo que contiene el álbum de Esquivel de 1958 explorando nuevos sonidos en estéreo, RCA. El álbum ejerce un impacto anómalo sobre las listas numéricas digitales que lo contienen. Al ser incluido en un texto guardado digitalmente, siempre terminará en el primer lugar, incluso si la intención fue que estuviera ubicado en otra posición. SCP-001 fue enviado a la revista Billboard como un ejemplar para reseña, previo a su lanzamiento en 1958. Sus efectos no fueron descubiertos hasta diciembre de 2000. En la sede central de la revista, cuando el pasante de Billboard MS, quien fue asignado con la tarea de actualizar los archivos manuales de los álbumes de revisión a un formato de base de datos, notó los efectos de SCP-001 y los informó a sus superiores. Se están llevando a cabo esfuerzos para localizar a los empleados de la RCA responsables de enviar a SCP-001 a la revista. La teoría de contención primaria actualmente sostiene que SCP-001 fue un vulgar intento para manipular la clasificación de álbumes de Billboard, que fracasó debido a la composición tipográfica manual, en uso por la revista, durante la época. Procedimientos, 001, anteriores, 1 abril 2000. 3 FTML. Registro de cambios de la base de datos de la Fundación. Probando algo. Nakayama, 1 abril 2000. 9:09 pm. Objeto. SCP-001. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-001 debe ser mantenido en un armario de almacenamiento de bajo valor estándar en el sitio 91A. La investigación adicional sobre los efectos de SCP-001 será la responsabilidad de la numeróloga jefe del sitio 91A, la doctora Meri Nakayama. La placa de identificación del escritorio de la doctora Nakayama fue pintada de verde para su fácil identificación. Descripción. SCP-001 es un disco de vinilo que contiene el álbum de Esquivel de 1958 explorando nuevos sonidos en estéreo, RCA. El álbum ejerce un impacto anómalo sobre las listas numéricas digitales que lo contienen. Al ser incluido en un texto guardado digitalmente, siempre terminará en el primer lugar, incluso si la intención fue que estuviera ubicado en otra posición. SCP-001 fue enviado a la revista Billboard como un ejemplar para reseña, previo a su lanzamiento en 1958. Sus efectos no fueron descubiertos hasta diciembre de 2000. En la sede central de la revista, cuando el pasante de Billboard MS, quien fue asignado con la tarea de actualizar los archivos manuales de los álbumes de revisión a un formato de base de datos, notó los efectos de SCP-001 y los informó a sus superiores. Se están llevando a cabo esfuerzos para localizar a los empleados de la RCA responsables de enviar a SCP-001 a la revista. La teoría de contención primaria actualmente sostiene que SCP-001 fue un vulgar intento para manipular la clasificación de álbumes de Billboard, que fracasó debido a la composición tipográfica manual, en uso por la revista, durante la época. Procedimientos, 001, anteriores, 2 abril 2000. 1 FTML. Registro de cambios de la base de datos de la Fundación. Haciendo una nota sobre mi disponibilidad. Nakayama, 2 abril 2000. 8:09 am. Objeto. SCP-001.
Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-001 debe ser mantenido en un armario de almacenamiento de bajo valor estándar en el sitio 91A. La investigación adicional sobre los efectos de SCP-001 será la responsabilidad de la numeróloga jefe del sitio 91A, la doctora Meri Nakayama. Se le avisa al personal que la doctora Nakayama posiblemente no estará disponible hasta el 9 de abril de 2000. Dado que el director del sitio Green le otorgó vacaciones pagas durante este periodo de tiempo. Descripción. SCP-001 es un disco de vinilo que contiene el álbum de Esquivel de 1958 explorando nuevos sonidos en estéreo, RCA. El álbum ejerce un impacto anómalo sobre las listas numéricas digitales que lo contienen. Al ser incluido en un texto guardado digitalmente, siempre terminará en el primer lugar, incluso si la intención fue que estuviera ubicado en otra posición. SCP-001 fue enviado a la revista Billboard como un ejemplar para reseña, previo a su lanzamiento en 1958. Sus efectos no fueron descubiertos hasta diciembre de 2000. En la sede central de la revista, cuando el pasante de Billboard MS. Quien fue asignado con la tarea de actualizar los archivos manuales de los álbumes de revisión a un formato de base de datos, notó los efectos de SCP-001 y los informó a sus superiores. Se están llevando a cabo esfuerzos para localizar a los empleados de la RCA responsables de enviar a SCP-001 a la revista. La teoría de contención primaria actualmente sostiene que SCP-001 fue un vulgar intento para manipular la clasificación de álbumes de Billboard, que fracasó debido a la composición tipográfica manual, en uso por la revista, durante la época. Procedimientos, 001, anteriores, 9 de abril 2000. 1 FTML. Registro de cambios de la base de datos de la Fundación. Anotando un cambio de designación inminente. Nakayama, 9 de abril 2000. 10:40 am. Objeto. SCP-001. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-001 debe ser mantenido en un armario de almacenamiento de bajo valor estándar en el sitio 91A. La investigación adicional sobre los efectos de SCP-001 será la responsabilidad de la numeróloga jefe del sitio 91A, la doctora Meri Nakayama. La doctora Nakayama, numeróloga jefe del sitio 91 hasta el 9 de abril, será promovida a codirectora del sitio junto al Dr. Green, el mediodía del 9 de abril. Ella mantendrá la exclusiva responsabilidad sobre SCP-001. Descripción. SCP-001 es un disco de vinilo que contiene el álbum de Esquivel de 1958 explorando nuevos sonidos en estéreo, RCA. El álbum ejerce un impacto anómalo sobre las listas numéricas digitales que lo contienen. Al ser incluido en un texto guardado digitalmente, siempre terminará en el primer lugar, incluso si la intención fue que estuviera ubicado en otra posición. SCP-001 fue enviado a la revista Billboard como un ejemplar para reseña, previo a su lanzamiento en 1958. Sus efectos no fueron descubiertos hasta diciembre de 2000. En la sede central de la revista, cuando el pasante de Billboard MS. Quien fue asignado con la tarea de actualizar los archivos manuales de los álbumes de revisión a un formato de base de datos, notó los efectos de SCP-001 y los informó a sus superiores. Se están llevando a cabo esfuerzos para localizar a los empleados de la RCA responsables de enviar a SCP-001 a la revista. La teoría de contención primaria actualmente sostiene que SCP-001 fue un vulgar intento para manipular la clasificación de álbumes de Billboard, que fracasó debido a la composición tipográfica manual, en uso por la revista, durante la época. Procedimientos, 001, anteriores, 3 de mayo 2000. 1 FTML. Registro de cambios de la base de datos de la Fundación. Bien. Esto funciona como pienso que lo hace. He pensado en esto durante semanas. Es el momento. He bloqueado la página para todos, salvo para mí misma y los O5. Creo que estoy haciendo lo correcto. Realmente lo creo. Recen por mí. Nakayama, 3 de mayo 2000. 4:11 am. Objeto. SCP-001. Meri Nakayama, inmediatamente tras el guardado de este documento, obtendrá omnipotencia y omnisciencia, ascendiendo y convirtiéndose en una divinidad.
Ella abarcará todo el tiempo y tendrá completo dominio sobre este universo y esta realidad. Todo, el todo debajo del todo y el todo encima del todo, estarán bajo su comando. Ella adquirirá todas las facultades necesarias para procesar y utilizar estas habilidades mientras mantiene una consciencia ininterrumpida. Los miembros del Consejo O5 recibirán una nota indicando la naturaleza de SCP-001. Su familia recibirá una nota transmitiéndole su amor por ellos. Meri Nakayama desapareció de sus aposentos del sitio 91 a antes de las 6 a.m. del 3 de mayo. Desde entonces no ha sido localizada. Documento guardado en la computadora de Meri Nakayama la mañana del 3 de mayo de 2000. Para el Consejo O5, cuando tenía 15 años, tomé las pastillas suficientes para matar a alguien de 4 veces mi tamaño, mezcladas con una botella entera de vodka barato, la única cosa que me quedó del hombre que me usó y me dejó quebrada y sola. Me senté en la ducha con el agua caliente escaldándome. Cerré mis ojos. Cuando los abrí, estaba seca. Estaba bien. Estaba en la cama. En la puerta, una figura brillante, una luz radiante, me rodeaba. Me habló con una voz que solo hizo eco en mi mente. Dijo que yo tenía cosas más grandes que hacer. Nunca la vi de vuelta. Pero continué. Creí que Dios descendió y me salvó. Y al unirme a la fundación, ¿cómo podrían no creer? ¿Qué otra cosa podría explicar el hecho de que todavía estuviéramos aquí, aún maravillosa, desesperada y abrumadoramente vivos? ¿De qué otra forma el tejido de nuestro mundo, nuestro todo, resiste las semejantes cosas que observamos cada día? Algo nos estaba protegiendo. Le recé a eso cada noche para que me guíe. Nunca escuché su voz de nuevo. He sido tocada por Dios una vez, y eso fue toda una vida de fortuna en un solo momento. Pero cuando cambié el color de la placa de identificación en mi escritorio solo por presionar guardar sobre un archivo de texto, me di cuenta de algo. La estructura de todas las cosas estaba abierta ante mí. Podría haber apartado este poder, habérselo mostrado a ustedes, haberlo ocultado. Pero, ¿qué tal si esto era lo que me había salvado? ¿Qué tal si esto era lo que nos salva a todos, cada día, de los horrores abismales que rompen y desgarran la frágil estabilidad de nuestro mundo? ¿Qué tal si el presionar guardar sobre un archivo de texto representaba el nacimiento de Dios? Si no lo es, al menos lo intenté. Pero si lo es, estoy observando. Voy a intentar encaminar las cosas. Me tomará algún tiempo. Deséenme suerte. MN.